Hoy 24 de septiembre es el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer y queremos saludar a Luis Paz Ares, es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre y presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Qué importante es la investigación, ¿no? Lo hemos visto ahora, en plena pandemia, cómo esa investigación puede cambiar nuestras vidas y cómo puede cambiarla también a esos pacientes enfermos de cáncer. Indudablemente, yo creo que si no conocemos las causas es difícil que podamos evitar las enfermedades y el cáncer es el mejor caso de ellas. Solo porque decirle una cifra, cuando yo empecé a hacer oncología, ser, digamos, residente, a formarme en oncología, la supervivencia a los 5 años en los pacientes con tumores estaba en el rango del 30-35%. Hoy, afortunadamente, casi 30 años más tarde, en este país las tasas de supervivencia a los 5 años superan el 60%. Todo esto gracias a la investigación. La investigación hay que colocarla donde se merece. La hemos dejado de lado durante este tiempo, hemos dejado de lado la investigación durante estos meses de pandemia. Bueno, yo creo que hay aquí dos factores, si les soy sincero. Cada vez que tenemos una crisis, en general y desde luego en este país, se resiente la investigación. No es fácil ir a recortar en investigación. Yo no estoy seguro de que esta sea la mejor idea. Desde luego, le aseguro que investigación en cáncer lo hemos notado. Tenemos solo unos problemas relevantes de que la crisis del 2008 nos ha hecho entrar en muchas dificultades, sobre todo a los investigadores más jóvenes. Hemos perdido una generación de investigadores que bien no han empezado o se han tenido que ir fuera del país. Y luego tenemos los problemas coyunturales, que son entendibles. Cuando viene la pandemia, uno atiende al problema urgente y tiene que dejar de lado, al menos temporalmente, algunos muy importantes como es el cáncer. Pero debemos de darnos cuenta que el cáncer es una epidemia que no se va a ir. No es el COVID. Desgraciadamente, tenemos que dar una respuesta sólida, de base y no coyuntural, como hemos hecho con la pandemia, que es importante. En este sentido, hombre, yo creo que tenemos que reclamar la atención que merecen desde luego nuestros pacientes y la investigación que serán, sobre todo, la que solucionará los problemas de los pacientes de mañana. En este sentido, el reclamo de una financiación sólida para la investigación es importante y, desde luego, de las necesidades para cubrir la mejor atención de los pacientes oncológicos. Todo esto, dicho sea de paso, desde una base en la que creo que en este país la atención sanitaria pública y privada en general tiene un nivel muy por encima de los estándares medios de los países del primer mundo. Decía usted, en otras palabras, pero que el cáncer es y será el mayor reto al que tenga que enfrentarse nuestra sociedad. ¿Qué avances se han conseguido gracias a la investigación en los últimos años? Usted decía que se ha conseguido aumentar esos años de supervivencia en un paciente de cáncer, pero hemos conseguido también avanzar, entiendo, en esos tratamientos que, lógicamente, también permiten una mayor supervivencia. Totalmente. Hemos aprendido a conocer cuáles son las anomalías, las alteraciones que dan lugar a que una célula normal empiece a comportarse como una célula cancerosa y desarrolle un tumor con todo lo que ello implica. Esto nos ha permitido, conociendo las, digamos, alteraciones iniciadoras de ese cáncer, las que son importantes, hemos aprendido en algunos casos, no en todos, a desarrollar tratamientos específicos que van dirigidos precisamente a esas alteraciones importantes en la célula cancerosa y que no afecta tanto a la célula normal. Esto, tense en cuenta que nos da lugar a lo que llamamos tratamiento personalizado del cáncer. Tratamientos dirigidos a aquellas alteraciones, a los talones de Aquiles de la célula tumoral. Por eso es muy importante en un tumor, cuando tenemos un paciente diagnosticado, ver qué alteraciones moleculares tiene, porque muchas veces somos capaces de guiar el tratamiento en base a esa información. Hemos también aprendido otra cosa muy importante, que son cómo el tumor es capaz de escaparse al control del sistema inmune, al control de las defensas habituales del organismo. El tumor es muy listo y tiene mecanismos que les permite hacerse transparente, que los linfocitos, que nuestras células de defensa no les vea. Afortunadamente, conociendo
los mecanismos de escape del tumor, de esta policía de nuestra defensa, hemos sido capaces de desarrollar algunos medicamentos, algunas estrategias de inmunoterapia que de alguna manera refuerzan nuestras defensas, refuerzan esta lucha contra el tumor y la hacen muy efectiva. Y de hecho hemos tenido resultados muy importantes en este sentido en la última década. Por último, hemos aprendido a diagnosticar antes a los tumores, hemos aprendido a trabajar de manera multidisciplinar. Hoy en día nuestros pacientes habitualmente no lo ve un paciente, no lo ve un médico, no lo ve un oncólogo, lo ve un equipo con conocimientos y expertise muy complementarios y desde luego esto ha tenido un franco impacto en los resultados terapéuticos. Hablaba de diagnóstico en cifras, 47.220 personas murieron de cáncer durante el 2020. Hablaba también que hemos perdido una generación de investigadores y en cuanto al diagnóstico, hemos perdido también tiempo durante esta pandemia. Nos hemos centrado, la pandemia ha eclipsado todo, lo decía usted también, y hemos sufrido ese retraso en el diagnóstico y eso va a comportar también un retraso en la evolución o una pérdida en ese sentido, una buena evolución de la enfermedad. Sí, realmente cada año en nuestro país diagnosticamos aproximadamente 280.000 casos de cáncer, que es, fíjese usted, una barbaridad, muchísima gente. Y el año pasado al menos hemos hecho análisis, al menos un grupo de hospitales españoles en el ámbito oncológico, hemos analizado el número de pacientes que habíamos dejado de diagnosticar. Y desde luego, al menos durante el primer semestre de 2020, hemos retrasado o disminuido el número de diagnósticos un 21%. Es decir, 1 de cada 5 pacientes, al menos en ese momento, no se diagnosticó. A lo mejor lo hemos diagnosticado más tarde, no estaría ahora mismo a disposición de darle datos exactos, pero hemos desde luego retrasado. Durante esa época hemos visto también que había menos ingreso en estudios clínicos de investigación, de tal manera que algunos pacientes tenían menos posibilidades, menos oferta, y lo segundo es que retrasábamos estos ensayos clínicos que son los que guían el tratamiento de los pacientes de mañana. De algún modo ha habido un franco impacto y por eso será muy importante que ahora en la pospandemia pongamos los recursos y la organización necesaria para recuperar un poco el tiempo perdido y para poder solventar a algunos de los pacientes de estos pacientes con cáncer. Por otro lado, he de decirle que, claro, es entendible que tal como hemos estado en los hospitales en el momento agudo de la pandemia, que la dedicación en ese momento se haya trasladado en gran medida a la atención urgente de los pacientes con insuficiencia respiratoria por el COVID. Luis Pázares, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre, presidente también de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Muchísimas gracias por atendernos hoy, día 24 de septiembre, día importante para la ciencia, para la investigación sobre esta enfermedad. Muchas gracias, que tengan un buen día.